Hola mis amigos y bienvenidos. Vamos a mostrar un ejemplo de simplificación de circuitos con fuentes dependientes con el teorema de Norton, en la cual no solamente involucramos la fuente dependiente, sino una fuente de alimentación de corriente, una de voltaje y una fuente de corriente dependiente de la corriente también. El teorema de Norton nos dice que para simplificar este circuito con una fuente de corriente y una resistencia de Norton, lo primero que tenemos que evaluar es una corriente de Norton IN, en la cual el proceso que se sigue es haciendo corto la carga para evaluar esa corriente que pasa por ahí, y para esto se requiere utilizar análisis de circuitos, y en esta ocasión vamos a utilizar un análisis de nodos, en la cual ahí en la pestaña mostramos la teoría, donde este va a ser M y N, dos nodos, y el de referencia lo vamos a tomar como 0, donde la corriente de la fuente de corriente se divide en I1 e I2, y en el nodo N vemos que aquí entra la I2, la IX, y sale la fuente dependiente, en la cual es igual a 4IX, que depende de esta corriente. Ya con estas premisas, nuestro circuito equivalente para evaluar la corriente de Norton, de acuerdo a lo propuesto en los nodos M y N, nos dice la teoría del análisis de nodos que para el nodo M, por ejemplo, que todas las corrientes, en este caso tenemos la corriente IS, que entra y sale la I1 y la I2. Entonces con esto tenemos que la IS es igual a I1 más I2, y esto es igual al voltaje en el nodo M, que es donde sale la corriente I1, hasta acá que es 0, pero no escribimos el 0, sino Bm sobre R1 más el voltaje en M, que es donde parte la corriente 2 y llega al nodo N. Entonces el voltaje M menos el voltaje N sobre la resistencia donde cruza esa corriente, que es R2. Y esto va a ser igual, si reemplazamos los valores, tenemos que B sub M, factor de 1 sobre R1, donde R1 es igual a 10 ohmios, más 1 sobre R2, que es este, que es 1 sobre 20 ohmios, menos Bn sobre 20 ohmios. Y esto es igual a IS, pero IS vale 1, como lo mostramos acá. Si a esta ecuación la multiplicamos a ambos lados por 20, vamos a tener que simplemente vamos a tener Pm, factor de, como esto está multiplicado por 20, me queda 20 sobre 10 es 2, más 20 sobre 20, 1, menos Bn, que es 20 sobre 20, Bn, igual a 1 por 20, 20.
Eso significa que ambos lados de la ecuación estamos multiplicando por 20. Entonces, el BM es igual a 20 más BN, pasamos esto hacia el otro lado, dos más 1, 3, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, sobre 3, y aquí tenemos nuestra primera ecuación, que nos va a servir para encontrar nuestra corriente de Norton. Ahora, para el nodo N, este que tenemos acá, vemos que las corrientes que entran es IX más I2, y la que sale, si la dejamos a este lado, se deja con signo negativo, 4IX, y todo es igual a 0. Entonces, tenemos que esto es igual también, I2, ya anteriormente hemos hecho I2, que I2 es igual al voltaje en M menos el voltaje en N sobre la resistencia R2. Vemos que IX menos 4IX es igual a menos 3IX, pero IX, ¿qué es esta? Es igual, de donde sale la corriente es en BS, menos BN sobre la resistencia R3. Y todo esto es igual a 0, como mostramos acá. Arreglamos nuestros términos y tenemos que los valores de BM sobre R2, que vale 20, más, mire, porque vamos a hacer este menos por menos, da más que es 3 por B sub N sobre R3, que R3 vale 30. Ya tenemos este, ahora este menos B sub N sobre R2, que vale 20. Nos falta este, que es BS, menos BS, que vale 6 voltios. 6 por 3, 18, sobre R3, que vale 30. Y esto es igual a 0. Si multiplicamos a ambos lados por 10, 10 por 0, 0. Y si, como multiplicar aquí por 10 es como quitar este 0, este 0, este 0 y este 0. Entonces tenemos que BM medios más el voltaje B sub N, factor de 3 sobre 3, 1, menos 1 medio, que es este, y esto es igual a 18 sobre 3. Ahora vamos a mirar que BM es igual a 18 tercios. Pasamos este para el otro lado, menos 1 medio de B sub N
Como este BM tiene un medio, al otro lado pasa a multiplicar por 2 y a la final esto me queda 18 por 2, 36, dividido entre 3, 12, menos 2 por 1, 2, dividido en 2, 1, B sub n. Esto es igual a BM. Tenemos nuestra otra expresión. Como tenemos valores en cada nodo de BM, pues los igualamos. Entonces tenemos que 20 menos Bn sobre 3, que es este, lo igualamos a este, que es 12 menos Bn. Arreglamos términos, pasamos este que es signo positivo, como lo vemos acá. Entonces arreglamos términos, esto es igual a Bn factor de, este pasa hacia este lado, 1 más 1/3, este pasa para acá, 12 menos 20/3, tenemos que B sub n es igual, esto es 4/3, pasa al otro lado con 3/4, factor de 12 menos 20/3, tenemos 12 por 3, 36, 3 por 2, 6, dividido en 3, 20, todo dividido en 4, y esto es igual a 36 menos 20, 16 dividido en 4, 4 voltios, igual al B sub n. Esto me sirve bastante para evaluar esta corriente que tenemos acá, el cual la vamos a resaltar, donde Ix es igual, esta Ix que tenemos acá, al voltaje Bs menos el voltaje N sobre la resistencia, que es 30 ohmios. Esto es igual a 6 menos 4 sobre 30 igual a 2/30 de amperios, que es igual a 1/15 de amperios. Evaluamos esta corriente porque volvemos a insistir que esta resistencia se obvia, dado que aquí hay un corto entre este punto y este punto. Entonces esta corriente sigue derecho, baja por acá y se me convierte en la corriente de Norton. Entonces la corriente de Norton es igual a 4Ix, y esto es igual a 4 sobre 15 amperios. Y con esto evaluamos nuestra corriente de Norton, el cual es el proceso solo para evaluar la corriente en cortocircuito que pasaría por la carga. Acá muestro el proceso más expedito para las dos, y donde mi corriente es igual a 4 sobre 15, que es 0.266 amperios. Para evaluar la resistencia de Norton, hay un proceso en el cual en los nodos A y B lo abrimos y nos dicen que cuando hay fuentes dependientes, la resistencia de Norton es igual al voltaje en open circuit sobre la corriente
en short circuit, o sea, circuito abierto y circuito cerrado, donde el B sub O sub C en circuito abierto, que es entre los nodos A y B, pues simplemente vemos que viene una corriente que está fija, que es 4ix, y como vemos que es sencillo evaluarlo porque es la que baja por acá, si no fuera así, pues hay que hacer lo mismo. Hay que abrir las fuentes de corriente y hay que cortar, o hacer un corto en las fuentes de voltajes independientes, y el proceso se hace con la fuente dependiente. Pero como aquí la fuente dependiente, pues así haga esto corto, sigue viniendo la misma corriente, entonces nos queda fácil hacer este proceso, que es igual a I por R, pero I vale 4ix y R vale 40 ohmios, que es esta. Y esto equivale a 4 sobre 15 por 40 es igual a 10.6 continuos voltios. Entonces la resistencia de Norton es igual a 10.6 voltios sobre la corriente de Norton, que nos había valido 0.26 amperios, y esto es exactamente o aproximadamente 40 ohmios. Entonces ya tenemos nuestra corriente de Norton y nuestra resistencia de Norton, y les mostramos el circuito simplificado con los valores ya definidos y evaluados. La corriente de Norton, la resistencia de Norton, y le colocamos la RL para hacer, pues, complementar el ejercicio, donde si le hubiera puesto cualquier otra carga, pues es sencillo evaluarlo. Mire, por ejemplo, si yo ya le coloco la carga de evaluar los datos, ahí es muy sencillo. Entonces nos dice que la corriente en L, que es esta, y L, esto ya es lo mismo que colocar acá nuestra resistencia de 50 ohmios. Esta corriente que pasa por acá debe ser la misma que pasa por el circuito simplificado, y esto es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton, o la otra resistencia, sobre R de Norton más RL. Esto es igual a 0.26 por la resistencia de Norton, que es 40 ohmios, sobre 40 más 50, 90 ohmios, y esto es aproximadamente 0,118 amperios. Ahora vamos al software de simulación CUX para comprobar que estos dos circuitos tienen la misma respuesta a la corriente IL cuando le colocamos una carga de 50 ohmios, y haremos una variación para otras cargas. Acá en el software iniciamos con nuestros colocamos nuestra carga aquí también para el circuito Norton.
Traemos nuestras fuentes, fuente de corriente, aquí en este, la fuente de voltaje, aparece una fuente de corriente, la resistencia de Norton y unimos. Vamos a traer acá nuestra fuente dependiente. Vamos a buscarla acá. Aquí tenemos nuestra fuente dependiente. Aquí la tenemos. La colocamos. Y depende de esta corriente. Vamos a quitar esto para poderle dar esa dependencia. Viene acá. Viene acá. Y la conectamos. Entonces ya tenemos nuestra corriente dependiente. Ponemos valores. Aquí es 1 amperio. $10, 20, 30, 40 y 50. Nuestra fuente de voltaje es de 6 voltios. Este tiene un valor de 0.266 amperios. Este es de 40 y este de 50. Traemos nuestro simulador DC, lo colocamos por acá. Vamos un poquito para mejorar esto. Traemos nuestros sensores de corriente. Vamos a llamar esto IL1. IL2. Vamos a tener nuestras puntas de medida también. El BL1
el BL2. Y con esto pues ya vamos a echarle una revisada rápido. Aquí estén nuestros valores. Claro, aquí nos hace falta que es 4, porque es 4 y X. Este pedacito nos sobra, a ver qué me dice aquí. Y listo, ya tenemos nuestro circuito, vamos a simularlo, a ver si tenemos errores. Vamos a ejecutarlo, está bien. Vamos a probar nuestras corrientes. Acá, por ejemplo, para el circuito 1 y L1 y el voltaje BL1. Vamos a darle a aceptar y aquí tenemos nuestros valores. Ahora para este, que es IL2 y BL2, aplicar y aceptar. Bueno, vemos que aquí los valores IL1 e IL2 debían de ser exactamente iguales, pero de 119 a 118 miliamperios pues no hay mucha diferencia, pues dado que este valor es aproximado, entonces tal vez si le diéramos más datos acá, tal vez se aproximaría más. Sí, alcanzo a ver. Entonces alcanzo ahora sí, porque es que este es 0,26 continuos y tenemos estos valores. Ahora vamos a cambiarles la carga para mostrar que cualquier carga, con el cambio de cualquier carga se nos comporta de la misma manera. Ejecutamos y mira, con 20 ohmios ahora tenemos 0,178, 0,178 y 356, 356. Estos dos circuitos son equivalentes y sus simplificaciones para cuando nosotros cambiemos la carga se pueda hacer directamente un análisis muy sencillo, como un divisor de corriente y no estar a todo momento haciendo pues todo el análisis de nodos como hicimos anteriormente. Y con esto se muestra que realmente pues nosotros hicimos bien el proceso y además que el teorema de Norton pues es un proceso para simplificar circuitos y funciona bien. Vamos a darle nuevamente. Entonces aquí es 0.178. No, aquí es 50. Para mostrar que es 0.119 la corriente que nos dio acá, y aquí nos dio 0,118. Lo mismo, tal vez esa pequeña diferencia es también por las aproximaciones que hemos hecho. Entonces con esto mostramos que el teorema de Norton para fuentes dependientes pues funciona muy bien. Nos vemos en otra sesión y si tienen alguna duda pues vayan ahí al video sobre el análisis de nodos. Gracias y hasta la próxima.